En este caso, 6,46%. Entonces tenemos 7 millones, que es el valor en el que se compró en ese año, en 1994, por 6,46%. Y tengo que el costo fiscal si me voy por el tercero, es 45.222.000. ¿Cuál elegir? Ya depende de la persona, depende si se tiene pensado en vender esas acciones, pues se recomienda siempre que se escoja el mayor, si se va a vender. De lo contrario, en este caso sería bien el de reajuste si no se piensa vender, para seguir entre los años pues llevando ese valor y que no tenga, digamos, un incremento dentro del patrimonio, que a pesar de que se puede justificar, pero aún así se va a mirar como muy, muy grande pasar de 12 a 37 o 45. Pero si se va a vender, sí se recomienda que se elija el mayor, por efecto de que de la utilidad. Y recuerden que cuando se vende activo superior que se ha poseído por un mayor tiempo a 2 años, por más de 2 años, pues eso me va a generar ganancia ocasional. Entonces, para evitar eso, pues escoge siempre el mayor, que en este caso sería la opción número 3. Pero igual puedo escoger cualquiera de los tres. No significa que, como teníamos acá como nota, que en el año anterior eligió el de reajuste fiscal, pues de ahí en adelante va a seguir con el reajuste fiscal. No, recuerden que dentro de la norma tributaria prevalece ese principio de favorabilidad, en la que se le permite al contribuyente utilizar la norma, pues utilizar la norma de tal manera que permita beneficiarse el mismo dentro del marco de la ley como tal. Entonces puede escoger cualquiera, pero vuelvo y repito, aquí en este caso pues hay que determinar el tipo de contribuyente, qué se quiere demostrar, si se necesita o no se necesita aumentar patrimonio. Entonces ya depende de lo que se esté realizando más que nada. Y dentro de estos tres métodos, pues miren que es muy, muy fácil. Acá nos dice costo anterior, o bueno, costo de adquisición si es el primer año, más las capitalizaciones si las hubiera. Y si no, iría por el anterior. Tenemos que hacer reajuste fiscal. El reajuste fiscal, de acuerdo al artículo 70 del Estatuto Tributario, y en este caso, año 2020, fue del 3,90. Recuerden que este porcentaje cambia cada año. Este que estoy aquí marcando no es uno solo siempre, sino que está cambiando. Por último, el factor multiplicador, que en este caso está en el artículo 73 del Estatuto Tributario, y aquí también nos da un número a través del cual multiplicamos el valor de adquisición, o sea, el valor de compra, el inicial. Ese es el que yo reajusto o multiplico por el factor multiplicador. Y esos factores también cada año están cambiando. Entonces hay que, pues cada año estar revisando la nueva normatividad en donde se estipula cada uno de estos porcentajes, para darle pues el manejo correspondiente de acuerdo al tipo de activos que el contribuyente tenga. Eso en frente a lo que es acciones. Y más que nada, estos ajustes fiscales para las acciones se trabajan para las personas naturales que no llevan contabilidad. Porque cuando se lleva contabilidad, pues es mucho más fácil trabajar con el costo, que es un valor similar al que vamos a tener registrado contablemente, y así no nos va a dar diferencias fiscales, y de esa manera evitar pues lo
correspondiente al impuesto diferido. Cuando estamos trabajando en moneda extranjera, en ese caso, el reconocimiento fiscal se va a hacer por la TRM, o sea, la tasa de cambio inicial, en el momento en que se adquirió el bien, en el momento en que se reconoció, perdón, la primera transacción o se pactó la transacción. Cuando hablamos de vehículos, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de cómputo y comunicación, para este tipo de bienes tenemos dos métodos también a través del cual se ajustan, y el uno es el costo de adquisición más todos aquellos gastos que se incurran para poner a disposición esos bienes, o sea, para poderlos usar. Que yo compré una maquinaria y esa maquinaria, pues, no sé, tuve que gastar un técnico para que venga, la instale, materiales de instalación. Todos esos gastos, digamos, o erogaciones, pues van a sumar al valor del bien, porque es lo que se necesita para poner a disposición esa propiedad, planta y equipo. Y el del reajuste es que se aplica al igual que las acciones, se aplica este artículo 70. Entonces se hace el reajuste a través del porcentaje que normalmente están validando. Para el caso de los intangibles, recuerden que dentro de los intangibles tenemos las patentes, las marcas, el crédito mercantil. Bueno, dentro de estos intangibles, pues el valor que se va a reconocer, el valor fiscal, va a corresponder al monto de adquisición, o sea, el valor de compra, más el reajuste que se haga. En ese caso, corresponde al porcentaje del artículo 70 también. Que hay que tener en cuenta dentro de propiedad, planta y equipo, y que es de pronto en donde tenemos algunas diferencias, y es en los bienes raíces, o sea, en los terrenos, en las casas, edificaciones, construcciones y edificaciones en general. Es que tenemos para personas naturales 3 métodos y para personas jurídicas 2, para poder reconocer el valor de ese bien. Entonces, al igual que tenemos aquí en las acciones y en los aportes, pues para las construcciones y edificaciones o los bienes raíces, también tenemos 2 métodos, uno que es el costo de adquisición. Y si vamos nosotros acá al artículo 69 del Estatuto Tributario, nos dice que para efectos del impuesto de renta y complementarios, el costo fiscal de los elementos de la propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad será el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles para que ese activo esté disponible para su uso, salvo la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y el retiro de elementos, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, en el caso que sea aplicable. Adicionalmente, harán parte del costo los activos, el costo del activo, las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones que deban ser capitalizadas de conformidad con la ficha técnica contable y que cumplan con la disponibilidad con las disposiciones de este estatuto. En pocas palabras, nos dice que
Bueno, y por acá en el parágrafo 2 nos dice que para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, el costo de los bienes enajenados de los activos fijos o inmovilizados, de que trata el artículo 60, está constituido por el precio de adquisición o el costo declarado en el año inmediatamente anterior, según sea el caso, más los costos de adiciones o mejoras, en el caso de los bienes muebles, y el costo de las construcciones, mejoras, reparaciones locativas no deducidas y de las contribuciones por valorización en el caso de los inmuebles. En pocas palabras, este costo de adquisición hace referencia al costo fiscal anterior o el costo de adquisición. Recuerden que esto es no obligado a llevar contabilidad. Y estos obligados a llevar contabilidad. Entonces, el costo de adquisición nos dice costo de adquisición o costo fiscal anterior, y a esto le sumo las remodelaciones, las mejoras, acá igual, remodelaciones, mejoras, pues obviamente que sean sujetas a subir el valor del bien. O sea, por ejemplo, que no sé, yo compré una casa de un piso y le construí el segundo piso. Eso le va a subir el valor del bien. Ya de pronto el mantenimiento, esas cosas no suben el valor del bien. Que se pintó la casa, que la pinte de blanco, de amarillo, de rosado, pues eso no le va a subir ni bajar el valor. Pues eso ya es gasto como tal. No se contempla dentro de esas remodelaciones o de esas mejoras. Más las tasas de contribución por valorización. Y esto ya me va a dar el costo fiscal. 2 me dice que voy a tener tanto para personas naturales como jurídicas, también de acuerdo al artículo 72 del Estatuto Tributario, el avalúo catastral. Y nos dice avalúo como costo fiscal. El avalúo declarado para fines del impuesto predial unificado en el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 13 y 14 de la Ley 44 de 1990 y decreto 155, y artículo 155 del decreto 1421 de 1993, y los avalúos formados y autorizados por las autoridades catastrales en los términos del artículo 5 de la Ley 14 de 1983 podrán ser tomados como costo fiscal para la determinación de renta y ganancias ocasionales que produzca en la enajenación de muebles que constituyan activos fijos para el contribuyente. Para estos fines, el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal será el que figure en la declaración del impuesto predial unificado o declaración de renta, según sea el caso, correspondiente al año anterior de la enajenación. Bueno, en el momento que se vaya a vender. Para este propósito no se tendrán en cuenta las correcciones o adiciones de las declaraciones tributarias ni los
ni los avalúos no formados, de los cuales se refiere el artículo 7 de la Ley 14 de 1983. En caso de tomarse como costo fiscal el avalúo o autoavalúo en el momento de la enajenación del bien, se restará el costo fiscal las depreciaciones que hayan sido deducidas para fines fiscales. Entonces, en este caso, el avalúo catastral, como la norma lo indica, es el correspondiente al avalúo del impuesto predial unificado. O sea, el que viene en el catastro, normalmente como se lo conoce. ¿Qué se da aquí? Muchas veces que el valor comercial del bien supera y a veces duplica, triplica el valor que aparece en el catastro. Entonces ya depende de lo que se necesite, ¿no? Si yo necesito un mayor que voy a vender ese bien, entonces busco cuál es el método a través del cual puedo elevar este costo fiscal. Estos dos primeros son tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Se aplican. El costo de adquisición como el avalúo catastral. Y tenemos un tercero que hace referencia al factor multiplicador del artículo 73. Y este factor multiplicador, pues recuerden que así como lo hicimos para las acciones, pues se toma acá, tan solo que miren, la primera columna, acciones y aportes. Ay. Y la segunda columna ya me dice bienes raíz. Entonces vengo aquí y me posiciono que compré la casa en 1960. Allá. Lo multiplico por 19.282,42. Y así sucesivamente. Es la aplicación como tal de la tabla. Y este de aquí solo aplica para personas naturales, no aplica para personas jurídicas, solo naturales. Y dice, ejercicio, suponga que una persona natural posee los siguientes datos a 31 de diciembre del 2020. Valor declarado a 31 de diciembre del 2019, costo fiscal 118.250.000. Mejoras realizadas a la propiedad 9 millones y valorizaciones pagadas por 3.600.000. Valor del avalúo catastral del año este es 2019, perdón. 2019, 151.600.000. Avalúo catastral actualizado, año 2020, 152.900.000. Costo de adquisición la adquirió en mayo del 2005 por valor de 77 millones. Determinar el costo del inmueble de esta persona. Recuerden que es una persona natural, por lo tanto vamos a aplicar los tres métodos. Vamos los datos acá. Tengo los datos, entonces primero digo a través del costo de adquisición. ¿Qué nos decía? Para la persona natural, si no lleva la contabilidad, pues el costo de adquisición comienza del costo del año anterior. En este caso sería 118.250. Y a ese costo del año anterior le sumo las mejoras, las reparaciones, las tasas de valorizaciones. Y tengo que, como mejoras, 9 millones. Tasas de valorización, 3.600.000.
Y tengo que, si me voy por esta opción, el costo fiscal de este bien para esta persona sería de 118 más 9 millones más 3,600. O sea, 130 millones 850. El avalúo catastral. Y nos dice que el avalúo catastral año 2020 equivale a 152 millones 900. Este de aquí es el costo fiscal. Se va solo. Simplemente es ver el valor de la factura catastral. Y 3, a través del factor multiplicador. En este caso, tenemos un valor de adquisición de 77 millones, una fecha de mayo del 2005, creo. Del 2005. Vamos a buscar aquí. Perdón. Vamos a buscar en el decreto el año 2005. 300, mírenlo aquí. Año 2005. Factor multiplicador 5,31. 5,31. Multiplico 77 millones por 5,31. Es decir, que si me voy por este método, el costo fiscal será de 408 millones 870. Miren las diferencias. Costo fiscal, costo de adquisición 30 millones 850. Catastral 152,900. Y por el factor multiplicador 408,870. Este factor multiplicador en los bienes inmuebles siempre se recomienda cuando se sabe que para el siguiente año se va a vender ese bien. En ese caso, se recomienda aplicar ese factor multiplicador. En general, cuando estamos sacando patrimonio de personas naturales, la mayoría se ciñe al avalúo catastral, puesto que se tiene por costumbre, más que todo comercial, dentro de los bienes inmuebles, que al vender ese bien, el valor tampoco que se registra es el valor comercial, sino incluso a veces anteriormente lo dejaban igual al valor catastral. Hoy en día las notarías ya no pueden hacerlo. Y como mínimo tienen que subir un 5% al valor del catastro, como mínimo. Entonces, en ese caso, pues ya depende, vuelvo y le repito, de lo que como empresa, como persona se quiera mostrar, si un patrimonio más grande, un patrimonio más bajo, y que permita pues ir controlando el resto de los impuestos que se deben de cancelar en este caso. 3 métodos para los bienes raíces en el caso de de las personas naturales y personas jurídicas 2. Aspectos a tener en cuenta frente a patrimonio y todo lo que tiene que ver con activos. Que todas las provisiones que se vayan a hacer dentro del activo tienen que ser justificadas. Con respecto a propiedad, planta y equipo, pues ustedes saben que tiene la depreciación. En ese caso, esa depreciación pues debe de realizarse bajo las tarifas y el método que el estatuto tributario pues determina para este. Que los activos también se reajustan, o sea, la flota y equipo de transporte, la parte del equipo de oficina, del equipo de comunicación y cómputo, se reajusta, ¿de acuerdo a qué? Al artículo 70 del estatuto tributario.
Y finalmente, en caso de venta del inmueble, no se acepta un precio inferior al avalúo catastral ni al autoavalúo. Por lo tanto, pues procurar que ese valor de fiscal, si yo ya tengo pensado vender ese bien, pues esté proyectando de acuerdo a esos valores y que no podamos tener al final, o que no permita pues que tengamos al final al final del año unas diferencias ahí patrimoniales. Eso es referente a las cuentas del activo y lo que hay que tener en cuenta pues para poderlo ir ajustando. Cuando hablamos de cuentas por cobrar, recuerden que está lo de la provisión de cartera, cuando hablamos de propiedad, planta y equipo y que están obligadas a llevar contabilidad o que llevan contabilidad, pues se puede aplicar depreciación y se puede aplicar provisión de cartera o deterioro de cartera, como lo quieran llamar. Si no lleva contabilidad, no se puede tomar. Sin embargo, ese pasivo fiscal pues no solamente está conformado por el activo o los bienes, derechos que posee el contribuyente, sino que adicional a esto pues está también determinado por el pasivo, o sea, las deudas, el dinero que tiene por pagar. Dentro del pasivo se debe de tener en cuenta que en este se incluyen las deudas que tenga el contribuyente al cierre del ejercicio que permitan determinar el patrimonio líquido. Por otro lado, los declarantes que no lleven contabilidad, que en su mayoría son las personas naturales, pues para estos los pasivos deberán estar soportados. ¿Y cómo se los soporta? Primero, a través de documentos de fecha cierta. Los documentos de fecha cierta son los títulos valores, o sea, una factura que cumpla con todos los requisitos, la letra de cambio, el pagaré, la carta de crédito. Esos son títulos o documentos de fecha cierta. Y se le llama fecha cierta porque el documento tiene que estar totalmente diligenciado y adicionalmente se solicita que esté autenticado ante un notario o ante un juez según como sea el caso. Para el caso de la factura, y hoy en día factura electrónica, no se necesita que esté autenticada, obviamente, porque de por sí la factura, con el hecho de que te valida la DIAN y posteriormente te llega a ti, ya se encuentra, digamos, validada y ante la DIAN pues tiene un peso, una validez que no exige que ésta tenga que estar con un notario. Entonces, de por sí sola la factura ya sirve como un soporte. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hablamos de un pagaré, de una carta de crédito o de una letra de cambio? En ese caso, sí se solicita que esté firmada por un notario o por un juez. ¿Para qué? Para podérsela reconocer como pasivo. De lo contrario, no se puede reconocer. Dentro de los pasivos más comunes que se tiene, pues está la parte de los créditos y los sobregiros, los préstamos, las tarjetas de crédito, todo lo que tiene que ver con deudas financieras. En ese caso, el saldo fiscal del sobregiro, del préstamo, de las tarjetas de crédito es el saldo que certifique el banco que a 31 de diciembre yo estaba debiendo, por cualquiera de esos conceptos. Para el caso, perdón. Para el caso de los proveedores de las cuentas por costos y gastos por pagar, en ese caso se debe de tener en cuenta pues que el soporte es la factura y en caso de que se haya comprado una persona que no factura o no está obligada a facturar, pues el soporte será el documento soporte o el documento equivalente como anteriormente se lo conocía.
Para el caso de los impuestos por pagar, el mismo impuesto de renta o el resto de impuestos, pues el soporte de esos va a ser directamente la declaración de cada uno de esos impuestos. Entonces, de por sí, pues, si en la declaración digo que debía o tengo que pagar 1,000, pues 1,000 va a ser el que voy a reconocer como el que va a reconocer como pasivo al finalizar. La parte de beneficios a empleados, eso es con el simple hecho de tener el contrato laboral, pues ya se sobreentiende que tiene una validez y que son deudas reales con respecto pues al resto. La 27, ingresos recibidos para terceros o por anticipado. Esos ingresos tampoco es que necesiten un documento aparte. Sin embargo, cuando se da este tipo de deudas o bueno, que se tiene anticipos es porque hay un contrato previo, hay una propuesta previa o algo así. Entonces, en ese caso, ese contrato, esa documentación previa es la que va a servir de soporte para ese pasivo. Y la 28, en la 28 por lo general también se reconoce o se registra en esa 28 anticipos, se registra deudas con otros o con personas diferentes que no tienen no guardan relación con la entidad. Y dentro de esa 28, pues hay otro tipo de pasivos que puede tener o puede llegar a la empresa. Sin embargo, lo que sí se solicita es que lo que se solicita en ese caso es que haya un soporte como tal detrás de todos esos pasivos. En la cuenta 28 también se registran algunas provisiones de los pasivos estimados y contingencias. Sin embargo, recuerden que bajo la norma contable NIF, cuando habla de pasivos estimados y contingencias, nos hablan de un cierto nivel de certeza frente a que algo vaya a suceder o no. Esos pasivos estimados y contingencias, así estén registrados contablemente, no se reconocen fiscalmente, porque fiscalmente tenemos que tener la certeza del 100% que sí, que efectivamente yo tengo que pagar eso. De lo contrario, no. En cambio, la norma contable nos permite tener un nivel de confianza y de certeza de hasta del 70% para poderlo reconocer, a diferencia de la parte fiscal. Las cuentas del patrimonio pues no se discriminan acá simplemente se habla de un patrimonio líquido, que es esa diferencia entre el patrimonio bruto, que es lo que nosotros conocemos como activo, y entre el pasivo. Y finalmente pues genera o da el valor del patrimonio líquido que se va a reportar y se va a reconocer. Creo que en clases anteriores, cuando mirábamos la parte del impuesto de renta, hablábamos un poco acerca de la renta presuntiva. Y habíamos definido y dicho que esa renta presuntiva es el incremento del patrimonio del contribuyente que el gobierno presume que como mínimo debe de crecer o debe de aumentar. Y sobre esa presunción se hace un cálculo de una base gravable que posteriormente pues se compara con la base gravable líquida, con la base líquida gravable, que es la que sale de los ingresos menos los costos menos los gastos,
Se comparan esas dos y sobre la mayor se liquida el impuesto. Yo les decía que se supone que esta renta presuntiva solo se calcula hasta este año 2020, que fue la última declaración. Todavía no se han pronunciado sobre los siguientes años. Hay que esperar a ver qué pasa. Para poder liquidar esta renta presuntiva, pues hay que realizar una serie de cálculos para poder llegar y contemplar su base. Y en este caso, pues nos dice, empieza con el patrimonio líquido del año anterior. Y a eso le resta, vamos acá, entonces comienza con el patrimonio del año líquido anterior. Y a este le restamos, el valor patrimonial neto, o el valor neto patrimonial, como quieren llamarlo, de las acciones o aportes o participaciones que se tenga en otra entidad. También se le va a restar el valor patrimonial neto de los bienes en periodo improductivo. Se le va a restar las primeras 8,000 VTs, de la casa de habitación del contribuyente. Se le va a restar las primeras 19,000 VTs de los bienes en periodos improductivos. Tenemos también, perdón, aquí estoy mal. Acá arriba es en periodos improductivos y acá abajo es el de los bienes en el sector agrícola. Y posteriormente a esto ya tenemos la base del cálculo de la renta para la renta presuntiva, y a esa base ya le aplico la tarifa que para el año 2020 corresponde a 0,5%, y a ese subtotal, el resultado que me dé, a ese resultado le voy a sumar las rentas gravables de los activos exceptuados. ¿Cuáles son
activos exceptuados, las acciones, los bienes en periodos improductivos, la casa de habitación, los bienes del sector agrícola. Y cuando hablo de rentas gravables, pues los ingresos que me generen esas acciones, esos bienes de periodo improductivo, esa casa de habitación y esos bienes en el sector agrícola, los ingresos. Y finalmente obtengo la renta presuntiva. Vamos a ver acá. Que hay que tener en cuenta que cuando esta renta presuntiva es mayor que la renta líquida, pues vamos a calcular el impuesto sobre renta presuntiva. Que no todos deben de calcular renta presuntiva. Los que no calculan renta presuntiva son los que pertenecen ahorita al régimen simple y adicionalmente a estos, a los que pertenecen al régimen tributario especial, las cesales. Del resto, sí, todos tienen que calcular renta presuntiva. ¿Qué hay que tener en cuenta dentro de estos cálculos? Es este valor neto patrimonial o patrimonial neto, como quieran llamarlo. ¿Cómo se calcula ese valor neto patrimonial? De acuerdo al artículo 193 del Estatuto Tributario, nos dice, el valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base del cálculo de renta presuntiva es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto del año gravable base para el cálculo de presunción. Vamos a hacer un ejemplo. Nos dice, suponga que posee un activo, en este caso acciones, cuyo costo fiscal o valor patrimonial es de 50 millones. Igualmente suponga que tiene unos activos totales a 31 de diciembre de 600 millones y un pasivo de 300 millones. ¿Cómo saco el valor patrimonial neto? Entonces, miren que acá me dice, el valor patrimonial neto es el que resulta de multiplicar el valor del bien, el valor patrimonial del bien, o sea, en este caso, el valor de las acciones, que son 50, por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto. Patrimonio líquido, 300, porque si yo tengo un patrimonio total de 600 y un pasivo de 300, pues 600 menos 300, 300. Entonces, patrimonio líquido sobre patrimonio bruto. Bueno, ahí me habla de un porcentaje, a este 0,5, pues para volverlo porcentaje tocaría multiplicarlo por 100 y ya. Entonces luego me dice, multipliquemos 50 millones, que es el valor del bien, de las acciones, por el 0,5 o el 50%, bueno, lo mismo. Igual a 25, es decir, que el valor que se va a restar de la renta, para el cálculo de la renta presuntiva, no es los 50, que es el valor de las acciones, sino 25 millones, que corresponde al valor patrimonial neto de ese activo. Así se saca y se aplica o se calcula el valor patrimonial neto. Miren, aquí me hace falta un dato.
Me dice, calcule el valor de renta presuntiva de acuerdo a los siguientes datos. Suponga que posee a 31 de diciembre unos activos totales por valor de 1.100 millones y unos pasivos de 450 millones. Dentro del activo existen acciones por valor de 66, de los cuales se recibió ingresos grabados por 5.600.000. Posee bienes vinculados a periodos improductivos por valor de 120 millones. Posee una casa de habitación por valor de 800 millones. Y un patrimonio líquido anterior equivalente a 750 millones. Determine el valor de la renta presuntiva del periodo 2020. Entonces vamos a llevar acá los datos que tenemos. Bueno, ahorita lo hacemos acá. Entonces dícese que tengo el valor del patrimonio líquido anterior patrimonio líquido, patrimonio bruto, pasivo, tengo acciones, tengo dividendos decretados por esas acciones, tengo activos, ¿dónde está? Vinculados a periodos improductivos. Y tengo una casa de habitación. 750. $1.100. Pasivo de 450. Unas acciones de 66 millones. Dividendos de 5.600.000. 120 en activos vinculados a periodos improductivos y una casa de habitación por 800 millones. Estos son los datos que tengo. Si yo ya sé que mi base de liquidación, o bueno, la manera en cómo la voy a liquidar es esta, voy a bajar estos datos y digo, patrimonio anterior, 750. Valor neto o valor patrimonial neto de las acciones. Yo ya sé que para sacar el valor patrimonial neto de las acciones, lo primero que tengo que hacer es buscar el porcentaje. ¿El porcentaje de qué? Del patrimonio líquido dividido entre el patrimonio bruto. O sea, patrimonio líquido que vendría a ser 1.100 millones menos 450 del pasivo, un patrimonio líquido de 650. Y patrimonio bruto de 1.100. Divido 650 dividido entre 1.100, 0,59. Si quiero lo paso a porcentaje, y sí, como se prefiera. Me dice que el valor patrimonial neto de las acciones es el que resulta de multiplicar el valor de los bienes, es decir, el valor de las acciones, 66 millones, por el porcentaje, dice que resulte de dividir el patrimonio líquido entre el patrimonio bruto, o sea, el que acabé de sacar. Entonces me queda que el valor patrimonial neto de las acciones es igual a 66 millones por 59,09%. Es decir, 39 millones. Entonces, menos 39 millones.
Ahora sí me dice el valor patrimonial neto de los bienes en periodo improductivo. Tengo bienes. Valor patrimonial neto de los bienes en periodo improductivo. El valor de los bienes en periodo improductivo, 120 millones. El factor multiplicador pues es el mismo, ya lo tengo, el 59,9%. Multiplico y me da 70 millones 909,090. Traigo ese valor aquí. Ahora sí que sigue. Me habla de las primeras 8,000 VTs de la casa de habitación del contribuyente. Entonces, valor de la VT que se va a tomar corresponde a la VT del año gravable en la que estamos trabajando. En este caso, como estamos trabajando año 2020, pues el valor de la VT del año 2020 son 35,607. Y saco el valor de las primeras 8,000 VTs. 8,000 VTs. Multiplico 8,000 por 35,607. Es decir, 284,856,000. Comparo valor del bien, que eran 800. Como este valor del bien es superior, pues yo ¿cuál cojo? Las primeras 8,000 VTs, que es el límite máximo que me permite. Si en vez de 800 esta casa tuviera un valor de 200 millones, pues el valor que yo voy a escoger no va a ser los 284, que es el máximo, sino efectivamente los 200 que equivalen al valor real del bien. O sea, comparo los dos y escojo el menor, en pocas palabras. En este caso, como la casa vale 800 millones, pues el menor, ¿cuál es? El límite. Y saco, o bueno, traigo los 284,856. Bienes del sector agrícola no tenemos 0. Base del cálculo 750 menos el valor neto patrimonial de acciones, el de los bienes en periodos improductivos y el de la casa de habitación. Base para la liquidación de renta presuntiva. 355,234,909. Multiplico 355 por el 0,5%. Me da un valor de 1,776,174. Me dice, súmele las rentas gravables de los activos exceptuados. Dijimos que eran los dividendos grabados o ingresos grabados de estos activos que nos estamos restando. En este caso, pues las acciones dieron dividendos, esos dividendos están grabados, 5,600,000. Y sumo finalmente 1,776,174 más 5,600,000. Es decir, que el valor, de acuerdo a este ejercicio de renta presuntiva, equivale a 7,376,174. Aquí lo único que estoy haciendo es aplicar de acuerdo a la normatividad, pues cómo se depura o cómo se liquida esa renta presuntiva. Y lo nuevo pues que hay que tener en cuenta es este cálculo del valor neto patrimonial, pero ya sabemos que sale de qué, de dividir el patrimonio líquido entre el patrimonio bruto, eso me da un porcentaje y ese porcentaje pues ya lo aplico a cada valor del bien como lo estamos haciendo aquí.
Y recuerden que siempre que me hablen de VTs, como estas 8,000 VTs y estas 19,000 VTs, esos son los límites máximos hacia donde puede llegar. Y así más adelante, cuando hablemos de renta de personas naturales, vamos a hablar de otros límites en VTs. Entonces, eso es el máximo, el tope. Pero si este de acá abajo es menor, pues yo voy a tomar menor, no me voy a descontar. Si mi casa vale 200, pues no me puedo descontar 284 porque la casa no vale eso. No tengo 284, sino siempre el menor cuando se habla de estos límites y de estas comparaciones en VTs. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicas y chicos? ¿Preguntas o dudas? Profe, ¿nos puede compartir el Excel? Sí, claro. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, ¿de esto va a quedar algún taller? Tenía ejercicios aquí para que hagan ustedes, pero no alcanzamos. Y necesito avanzar en el ejercicio de patrimonio de cálculo. Del cálculo del patrimonio, porque nos estamos atrasando, chicas. Y ya hoy es la 5ª clase, se supone, ¿no? Y todavía nos hace falta terminar esto de patrimonio, renta de personas naturales, ganancias ocasionales, impuesto diferido. Entonces, renta presuntiva no. Y como les digo, se supone que hasta el año 2020 es el último año en el que se debe de calcular y reconocer esta renta presuntiva. No sé si más adelante, pues de acuerdo a los cambios que se vaya a tener, vayan nuevamente a revivir esta parte de la renta presuntiva, porque por ejemplo la tarifa del impuesto de personas jurídicas año 2021 sí va a bajar 32, que fue el 2020, año 2021 va a ser el 31, pero de acuerdo a la última reforma dijeron que para el año 2022 tarifa de impuesto de renta persona jurídica es del 35%. Vamos a pasar del 31 al 35%. Entonces, muy posiblemente van a ir modificando y nuevamente reactivando. Yo pienso que esto de renta presuntiva lo van a reactivar, porque hay personas que declaran solo por patrimonio, más no por ingresos. Entonces estaría, de una u otra forma, la DIAN estaría perdiendo esos valores y ese impuesto. Entonces, muy posiblemente los han de activar nuevamente este cálculo de renta presuntiva más adelante. Pero año 2021 no habría que calcular renta presuntiva. Pero sí, muy posiblemente para el año 2022, porque vuelvo y le repito, estamos en transición de norma y con las nuevas reformas tributarias, pues hay que esperar a ver qué pasa. Con el solo hecho de ese crecimiento de la tasa, de pasar de un 31 a un 35, pues ya nos van demostrando que muy posiblemente hay muchas cosas que van a cambiar y van a modificar. Bueno, aquí hay otro ejercicio, esas diapositivas, ahora se las subo como por si quieren repasar y mirar ya en trabajo independiente ustedes cómo les quedaría este ejercicio de cálculo de renta presuntiva. Vamos a hacer un ejercicio práctico frente al cálculo de patrimonio, así como hicimos el cálculo del impuesto de renta de personas jurídicas. Tenemos aquí un ejercicio y miren que voy a hacer más grande. Comienza con un estado financiero, en este caso es una empresa, es un estado de situación financiera en el que tenemos los activos, el pasivo y el patrimonio. El activo está compuesto por efectivo y equivalentes, inversiones, cuentas comerciales por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, y en otros activos tiene diferidos.
En la parte del pasivo, el pasivo está conformado por obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, beneficios a empleados y otros pasivos. Y finalmente tenemos el cálculo del patrimonio, que bueno, este de aquí es contable, ¿no? Aquí nos dice que el patrimonio se compone del capital social, un superávit, prima en colocación de acciones, reservas, utilidad. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que cuando hablamos del formulario de declaración de renta, pues el patrimonio no se lo discrimina, ni para personas naturales ni para personas jurídicas, sino es como esa diferencia que ya queda entre el activo fiscal y el pasivo fiscal. Y eso se toma como patrimonio. Cuando las empresas tienen que hacer conciliación fiscal, recuerdan esos formatos que yo les mostraba en las primeras clases, el formato 2516 para personas jurídicas y 2517 para personas naturales. Ahí sí se solicitan que determinen a qué corresponde ese patrimonio. En las empresas jurídicas, pues normalmente al capital social, si hay prima, prima, y uno, lo que se ajusta son las utilidades. Del resto, pues el capital social no se puede modificar, las reservas no se pueden modificar, la prima no se modifica. Donde se ajustan las diferencias que se generan fiscales, pues es en la utilidad como tal. Aquí tenemos los datos y en la parte inferior tenemos unos datos informativos, así como hicimos en los ejercicios anteriores. Y nos dice, tenga en cuenta que en bancos se tiene registrado un valor de 5 millones. Bueno, antes de empezar a leer, en la parte de acá tengo el Excel, al igual que como hicimos en personas jurídicas, en los ingresos, costos y gastos, pues así mismo estamos realizando aquí la tabla. Aquí están las cuentas, el concepto y el valor, o sea, lo único que se hizo fue vaciar de allá la información. Acá en el estado, perdón, miren que en caja se tiene un valor de 1.224.857, pues acá también en nuestra hoja de Excel tenemos 1.224.857, o sea, solo trajimos esa información así como está de lo correspondiente al activo y lo correspondiente al pasivo, que son las cuentas que se ajustan y lo que tenemos que trasladar a valores fiscales. Tenemos aquí dos columnas que hacen referencia a los ajustes que vamos a realizar para llegar a los saldos fiscales, débitos y créditos, de acuerdo pues a cómo guardan la naturaleza cada una de estas cuentas. Y finalmente el saldo fiscal que se va a declarar y que ya se va a colocar pues dentro del formulario 110. Entonces tenemos acá que, ¿dónde está? De acuerdo a nuestro ejercicio, nos dice, tenga en cuenta que en bancos se tiene registrado un valor de 5 millones, o sea, contablemente está hecha la transacción, correspondiente al pago de un cliente que realizó el día 31 de diciembre a través de transferencia bancaria, por lo cual el banco a 31 de diciembre en el extracto no reportó dicho pago, o sea, no alcanzó a hacerse efectivo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que de estos 55.181.150, hay 5 millones que me están sumando, aumentando aquí el valor, pero en el extracto bancario no me aparece. Por lo tanto, este saldo que tengo aquí contable no es igual al que tengo en el extracto. En este caso, ¿qué es lo que tengo? En el momento en que me paga el cliente, pues muy posiblemente el registro fue 1305 clientes contra bancos en este caso. Bancos, clientes.
Como me pagó, pues acá están los 5 millones. Y a bancos ingresa el dinero. Este fue el registro contable que se hizo en el momento del pago. Como no me lo reconoció el banco, aquí, ¿yo qué tengo que hacer? El reverso, o sea, lo contrario a este registro de acá. Bancos lo voy a acreditar y la cuenta de clientes también se me mira afectada. Porque yo no puedo reconocer una plata y decir que esa persona me debe menos. ¿Cuándo qué? Cuando efectivamente no llegó el dinero. Y adicionalmente es una contrapartida, así como lo estamos haciendo nosotros aquí. O sea, no me ingresó al banco, no me pagó el cliente. Asimismo, ese tercero, ese cliente, cuando va a revisar su extracto bancario, pues se va a dar cuenta que la plata no se fue, que la plata quedó en tránsito. Y esos 5 millones le está sumando al banco de él. Por lo tanto, él fiscalmente, ¿qué va a tener que hacer? También el reverso. Para él, pues no es cliente, sino proveedores sería, ¿verdad? Entonces, hace ese reverso. Y de esa manera, tanto lo que yo voy a reportar acá sobre lo que me debe, es lo que él va a reportar sobre lo que quedó debiendo, la realidad. En este caso, como hago el reverso, pues yo ya sé qué banco se va a acreditar. Entonces coloco 5 millones. Y otra de las cuentas que se me mira afectada, pues dijimos que era clientes, 5 millones. Y vamos sacando los datos, de acuerdo a la naturaleza, caja más el débito menos el crédito. Y vamos mirando hasta aquí, cómo nos va quedando los datos. Entonces miren aquí que bancos ya lo voy ajustando o lo voy conciliando y digo, no quedé a 31 de diciembre con 55, sino con 50.181.150. ¿Por efectos de qué? Vuelvo y le repito, que bancos tiene que mostrar la realidad. Contablemente sí lo puedo registrar porque muy posiblemente el cliente dijo, le tomó pantallazo a la transacción, la plata ya se fue. Que no llegue hoy no significa que no se haya pagado, porque en últimas al primero, al 2 ya se va a ver reflejado ese monto. Y hay veces que es por efecto de que los bancos no son del mismo grupo, entonces se demora pues un poco en hacerse efectiva la transacción. Hoy en día pues máximo creo que son 24 horas. Y en algunos ya es mucho más rápido realizar estas transacciones, así los bancos no sean del mismo grupo. Segundo, adicional a esto, nos dice, se canceló por transferencia bancaria el valor de 15 millones a un proveedor. Sin embargo, en el extracto no aparece efectiva dicha consignación. Lo mismo, y al igual que en el clientes, cuando nosotros pagamos, el registro que se hizo fue proveedores contra bancos. En el momento en que pagué, pues proveedores se me debitó y de bancos salió el dinero. Este registro de aquí es el que yo debí de haber reconocido en el momento en que hice la transacción, contablemente. Pero ¿qué pasa? Me dice que como pagué tarde fuera del horario bancario, pues esa plata no le llegó a mi proveedor. Entonces, ¿qué tengo? Más 15 millones, porque tengo que reversarlo. En vez de sacarlo, pues lo voy a aumentar. Y por acá, como contrapartida, en proveedores, también voy a reconocer, porque no le alcancé a pagar. En ese año no me quedó pagada fiscalmente no me quedó pagada la cuenta. En este caso los pasivos es este más el crédito menos el débito. Entonces miren acá, que bancos me va cambiando. Ya no son 55.181, sino
65.181.150. ¿Por qué? Recuerden que aquí en bancos tenemos que llegar al valor del extracto. Y ese es el que voy a reconocer como valor fiscal. El de acá arriba, la parte de caja, sí es el conteo físico que se haga del dinero que repose pues en caja a ese momento. Habla de deterioro y dice, del deterioro se sabe que por política de la entidad se mide a valor presente utilizando la tasa máxima certificada por la Superintendencia Bancaria. Para este periodo, el total de clientes es el valor de 297.679.001 peso. Y el deterioro contable es de valor de 24.591.850. El saldo fiscal anterior del deterioro de la cartera año 2019 es de 9.656.000. Vamos acá. Voy a abrir otra hoja. Este no es. Voy a abrir otra hoja aquí con los datos. Y vamos a ver qué tengo. Me dice que el saldo total de la cartera es de 297.679.000. 297.679.001. Y que de esto se tiene un deterioro contable de 24.591.845. Es decir, que tengo un saldo en la cuenta de clientes de 273 contable, ¿no? De 273.087.156. Si yo voy acá a mi hoja de trabajo y busco la cuenta 1305, miren aquí el valor, 273.087.156. Ahora sí, recuérdenme, ¿cuáles son los métodos de cálculo del deterioro fiscal o provisión fiscal? ¿Cuántos métodos tenemos? ¿Cuántos métodos tenemos, chicos? Métodos de deterioro o provisión de cartera. ¿Cuáles son? ¿Sí se acuerdan que miramos en la anterior clase? Tenemos dos, profe, el individual y el general. Correcto. ¿El individual qué dice?
¿Cómo saco qué porcentaje se aplica? El 33%, profe. Perfecto. Y el general, Está y entre allí, entre el 5, el 10 y el 15. correcto, gracias, Mónica. Tenemos estos dos métodos. Recuerden que el método de provisión individual, que es el individual y general, que son los reconocidos fiscalmente, porque este valor de aquí no me lo puedo reconocer. Este es el que voy a cambiar. El individual me dice que voy a sacar o reconocer el 33% por cada año de atraso o demora de la deuda que tengamos. En este caso tenemos una cartera que está por edades desde no vencida, 3160, 6190, 91 y 180, 181 y 360 y más de 360. Es decir que este 33% se lo voy a aplicar a 16.944.522. Regálenme en un momento. Es decir que si yo multiplico aquí 16.944.522 por el 33%, me va a dar una provisión total, un deterioro de 5.591.692. Ahora sí vamos a ver qué pasa si aplico el general. 15% deudas superiores con vencimiento superior a 360 días. 16.944.522. El 10% entre 180 y 360 días. 65 millones. 9.250. Y el 5%, 114.796.134. Calculo 114 por el 5, 65 millones por el 10, 16.944.000 por el 15 y sumo 5 más 6 más 2. Bajo esta metodología o este método me sale 14.782.410. Recuerden que puedo elegir el que quiera. Desde que aplique los porcentajes y de acuerdo como la norma me estipula que el 33% por las deudas superiores a 360 días y acá el 5, el 10 y el 15 de acuerdo al rango en mora que corresponda, puedo utilizar cualquiera de los dos. No tengo ninguna norma que diga solo este o solo el otro, no. Aquí, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que más me conviene? Yo este valor de aquí, que es el que voy a cambiar, porque los 297.679, ¿a qué equivale? A la suma de estos 31, de estos 49, de estos 19, de estos 114 y de estos 65 y de estos 16. Todo esto me suma esto. Entonces yo sé que eso es lo que me deben. Yo no lo voy a cambiar. Aquí lo que no me puedo reconocer es el deterioro contable. ¿Por qué? Porque tiene otras bases y otro método de cálculo. Por eso no me lo puedo reconocer. Y ese valor de ahí yo ya sé que lo voy a cambiar, bien sea o por 5.591.000 si me voy por la individual o por 14.782.000 si me voy por la general. Pero necesito saber cuál me conviene. ¿Qué tengo que hacer? Digo, saldo fiscal, deterioro o provisión año anterior, que de acuerdo a nuestro ejercicio
es por, ¿dónde va el ejercicio? 9.656.000, 9.656.000. ¿Y qué le hago a este? Le saco la diferencia. Bueno, aquí se supone que le resto, si he castigado cartera, pues la voy a restar. En este caso no digo que no tengo castigos, entonces me queda el mismo valor. Y ese es año anterior, saldo, provisión a través del individual, o sea, 9.591.000. Si yo digo provisión individual año 2020 menos la del año anterior, miren lo que pasa. Me da un valor negativo, lo que significa que en este caso no me va a dar un gasto, sino que me va a dar un ingreso fiscal. Y este ingreso es una renta gravable. Es decir, que si me voy por este método de provisión individual, en vez de ayudarme a bajar mi base del impuesto, lo que va a hacer es aumentarme. Y nuevamente voy acá. Saldo fiscal de la provisión del año anterior, saldo provisión general. Anterior, 9.656.000. 2020, 14.782.410. Y digo, año 2020 menos el año anterior, 5.126.410. Que en este caso, este de aquí es positivo. Si me da positivo, significa que es un gasto. Es decir, que es una deducción. Yo digo, ¿qué me beneficia? Si me voy por este, ¿qué me da? Un ingreso, voy a pagar más impuesto. Si me voy por este, me da un gasto. Me reduce el valor de mi impuesto. Entonces, A o B. En este caso, pues yo voy a elegir esta, ¿verdad? Que es la que me beneficia y me va a dar un gasto de deducción. Pero yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Bueno, este sería el valor que voy a colocar en la casilla de otras deducciones, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando el valor de la cuenta por cobrar en el patrimonio. Entonces, yo ya sé que el saldo de cartera me va a quedar igual. El que voy a cambiar es el deterioro contable. No son 24, sino 14.792.410, lo que significa que en mi cuenta de cartera de clientes contable me tiene que quedar un valor de 282.896.591. Ese es el valor fiscal de mi cartera. Voy acá. Bueno, aquí tenemos pues el reverso del ejercicio o del ajuste anterior frente a bancos. En este caso, recuerden que esa cuenta de provisión o de deterioro tiene saldo contrario a las cuentas del activo, o sea, son de naturaleza crédito, ¿verdad? Entonces, para disminuirla, porque tengo 24 y solamente son 14, para disminuirla, pues yo ¿qué voy a hacer? Debitarla. ¿Cuánto voy a debitar? La diferencia entre las dos. Y miren acá, recuerden que me daba 282 millones más el ajuste de los 5 millones. Miren, 287.896. 287.896. Y este de aquí ya es el valor real, el que voy a colocar como fiscal. Entonces, miren, recuerden que cuando estamos trabajando cartera, clientes, esa cuenta en específico, pues tenemos que hacer y tenemos que aplicar la provisión individual y la provisión general. Puedo tomar cualquiera de las dos, ya depende de qué, de lo que tú como profesional, como contable, pues mires qué te beneficia más. Y en adelante, cómo vas a ir minimizando pues esas diferencias que se siguen presentando entre cada una de las cuentas.
La parte de anticipos y avances, por lo general se va en el valor que tengamos contable. La parte y esta cuenta 1355, anticipo de impuestos y saldos a favor. Recuerden que estas son las retenciones que nos han practicado. Esta tenemos que compararla con los certificados. Yo aquí puedo tener 27, pero si solo me certificaron 20, pues solo me puedo reconocer 20. Esta sí tiene que ver con los certificados, con los soportes físicos que se tenga de esta. ¿Listo? En el ejercicio no tenemos ningún anuncio, por lo tanto dejamos el mismo valor. Deudores varios, igual hay que revisar. Si contablemente le hice algún deterioro, pues yo tengo que reversarlo, porque recuerden que el único deterioro dentro de las cuentas 13 que me es válido es el de la cartera. El del resto que tengo de cuentas por cobrar a socios, de cuentas por cobrar a trabajadores, a terceros, bueno, el que sea, esos no me sirven y no lo contempla la norma fiscal, pero muchas veces contablemente sí se hace. Entonces, si lo tengo que quitarlo. La parte de inventarios, recuerden que dentro de inventarios, y en la anterior clase hablábamos cuando miramos costo, que como mínimo dentro de estos inventarios tengo que realizar la fórmula del juego de inventarios. Recuerdan que en la anterior clase la miramos y decíamos que este juego de inventarios es inventario inicial más las compras, y esto me va a dar igual a mercancía disponible para la venta, y a esto le resto menos el inventario final, y esto me va a dar costo. Y esto es como mínimo la fórmula que yo debo de aplicar. ¿Para qué? Para saber que este inventario final, que es el que voy a reportar como saldo de inventarios, sea igual al que yo tengo allá. Y que este costo, que es la que voy a reportar en la casilla de costo de ventas, pues me queden igual. Tengo que hacer esta forma para saber si estoy bien. Y esos valores tienen que concordar. Este inventario inicial de acá, ¿dónde lo tengo? En la renta anterior. Estas compras, ¿dónde las tengo? Pues en las compras de todo el año que se reportó en información exógena. Entonces, tengo los documentos, tengo la información y la DIAN lo tiene, por lo tanto es lo mínimo que se debe de revisar. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Que recuerden que contablemente la medición posterior del inventario es el valor neto de realización. El valor neto de realización, recuerden que su concepto dice que es el valor, el precio de venta menos los costos que vayan a incurrir la empresa en vender ese inventario. Y uno compara ese valor neto de realización con el costo. Si el costo que yo tengo contablemente es menor, me quedo con el costo. Si el valor neto de realización es menor que el costo que yo tengo contablemente, me paso a valor neto de realización. Entonces, si yo sé que estos 17.689.045 están valorados a valor neto de realización, ¿yo qué tengo que hacer? Cambiarlo, trasladar al costo, quitar ese ajuste que yo hice por valor neto de realización, hacer el reverso, que normalmente ese registro contable tiene que ser una cuenta de gastos por provisión de inventarios y una cuenta 1499 por ahí que diga ajuste por valor neto de realización. Entonces, esto es naturaleza crédito y esta es naturaleza débito. Y en el momento en que yo vaya a hacer ajustes fiscales, pues ¿qué hago? Este gasto no me lo voy a poder reconocer, entonces lo quito. Y este ajuste, pues viene acá y en vez de, como está crédito, pues lo debito y ya llego al valor real de acuerdo a los métodos de promedio ponderado, de PEPS que debo de tener como inventario final. Entonces ya depende de la política contable que ustedes estén aplicando, pero recuerden que
todos esos métodos de valoración de NIF, llámese valor neto de realización, valor en uso, valor realizable, costo amortizado, valor de interés implícito, bueno, cualquiera que sea, en cualquiera de los activos, pasivo y patrimonio que se utiliza y se aplican, cualquiera que sea, esos valores no me sirven fiscalmente. Fiscalmente, el valor que tengo que reconocer siempre es el costo, a excepción de lo que nosotros miramos para el caso de las acciones y para el caso de los bienes inmuebles en los que tenemos distintos métodos para poder reconocer ese valor. Del resto, todos aplican valor del costo. ¿Listo? En esta de inventarios no hay ningún comentario. Finalmente llegamos a la parte de propiedad, planta y equipo. ¿Dónde está el taller? Y dentro de la propiedad, planta y equipo, tenemos otros datos. Vamos acá. Dice que tiene una 1512, una 1524, 1528 y 1532. De estos, tienen un costo de adquisición de 18.715.660, 24.422.60, 6.109.450, 85.194.256. Este es el costo, el tiempo, de acuerdo a la fecha de adquisición, 19 del 6 del 2018, 20 del 6 del 2014, 21, 8 del 2014, 04, 12 del 2014. Falta un número. Listo. ¿Qué es lo primero que tengo que sacar? El valor de los días que se tiene a 31 de diciembre del 2020, que es la fecha en la que estamos liquidando nuestro impuesto de renta. Entonces, traigo la fórmula, días 360, fecha inicial, punto y coma. Y aplico la misma para todos. Traigo la tarifa, recuerdan, la tarifa del artículo 137, que trabajamos también en la clase anterior. ¿Y dónde tengo eso? Creo que es esta. Me perdió. Tengo aquí las tarifas y tengo maquinaria y equipo, y busco maquinaria y equipo, me dice que el 10%. Tarifa 10%, recuerden que esta tarifa es anual. Equipo de comunicación y equipo muebles y enseres. Muebles y enseres el 10, de comunicación el 20. 10, 20. Y el equipo médico científico 12,5. Tarifas que están dadas ya ahí en el artículo 137 del Estatuto Tributario. Solo lo estoy trayendo. Esto que está en días, pues lo voy a pasar a años, dividido entre 360. Me queda valor del bien por la tasa por el tiempo. Valor del bien por la tasa por el tiempo. Valor del bien por la tasa por el tiempo. En este caso me da un valor mayor, por lo tanto es el valor total. Me da mayor porque es que este se termina en agosto y yo la estoy sacando a 31 de diciembre, por eso me da mayor. Pero tiene que ser el 100% del bien. Valor del bien por la tasa por el tiempo. Es decir que
el valor de la depreciación fiscal a 31 de diciembre del 2020, pues es 91.492.925. Contablemente, vamos a ver acá. Miren que contablemente tengo una depreciación de 49.298.040. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sacar la diferencia entre estas dos. Menos la contable. Y ese es el valor que voy a aumentar. Miren aquí, me queda 91.492.925, que es el valor que yo necesito. Entonces aquí la depreciación que tenemos que aplicar, de acuerdo a los porcentajes y los valores pues que la norma me permite. La parte de diferidos, normalmente es al valor del costo, sigue siendo el mismo valor que tenemos contablemente. Cuando hablamos de amortización de estos diferidos, recuerden que para los conceptos de amortización, la norma no me dice que sean 3 años, 4, 5, 10, no. Eso ya depende de lo que estemos amortizando, o sea, del concepto del activo. Y el que se le coloque, pues esa vida útil que se coloque contablemente es la misma que se va a aplicar fiscalmente, porque fiscalmente no hay ninguno que me diga exactamente qué, por qué, cómo y cuándo. Obligaciones financieras, esta parte de obligaciones financieras, pues de acuerdo a los extractos y el reporte de los bancos. Ellos entregan a finalizar el año, bueno, a comienzos del siguiente año, un extracto, un reporte, una certificación en la que te dice cuánto tienes de saldo en tu cuenta bancaria, cuánto quedaste debiendo por sobregiros, por tarjeta, por préstamo. Todo te entrega la entidad bancaria. Las cuentas de proveedores y los costos y gastos por pagar, pues normalmente son a valor real, ¿no? Contablemente, recuerden que NIF nos dice que el pasivo también se deteriora, que el pasivo tiene distintos métodos de mediciones posteriores. Sin embargo, yo normalmente, ¿qué se aplica? O bueno, o en mi caso, personalmente yo el pasivo muy pocas veces lo ajusto y cambio el valor. ¿Por efectos de qué? De que si hoy debo un peso, pues mañana voy a deber un peso. Si lo pago en 3 años, va a ser un peso. Si lo pago en 1, un peso. Sin embargo, recuerden que NIF nos habla de un concepto que es el valor del dinero en el tiempo. Pero ese valor del dinero en el tiempo, ¿a quién afecta? ¿A mí, que debo? ¿O a la persona a quien le debo? A mí que debo es igual. Porque hoy debo 1, mañana 1, pasado 1, en un mes 1, en 3 1. Sigo debiendo el mismo valor. En cambio, a la persona que le debo, que tiene la cuenta por cobrar, a él sí le va a afectar, porque ese peso que le deben hoy no es lo mismo que cuando se lo entreguen en 2 o en 3 años. En la cuenta por cobrar sí se debe de analizar esa parte y tratar de llevar esos valores a valor presente. Sin embargo, en el pasivo no, pues por relevancia para mí y carece de materialidad, pero eso es bajo mi criterio. Por lo general, no hago ajustes mucho en el pasivo, por lo que les digo. Es estático y siempre va a ser lo mismo. A no ser de que yo sepa que esa deuda, no sé, tiene algo y yo no la voy a terminar pagando, que es algo que yo estoy peleando, que es una demanda que me pusieron que tenía que pagar, pero yo la sigo peleando. Entonces la puedo llevar en el tiempo y puedo trabajar por costo amortizado, a través del interés implícito, bueno, no sé, cualquier método, puedo hacerlo. Pero ya en ciertas, digamos, ocasiones o conceptos básicos. De lo contrario, para mí el pasivo sigue siendo el mismo, lo que debo hoy, mañana y lo que tengo que terminar pagando. Deudas con socios accionistas no tenemos nada. Los impuestos,
El valor que yo declaro, ese es el que tengo que pagar, ese no me va a cambiar. Los beneficios empleados, se supone que tú a 31 de diciembre tienes que cerrar esas cuentas y tienes que dejar exactamente el valor que le tienes que pagar en el próximo año por cesantías, por vacaciones, por intereses, o sea, tiene que estar registrado. Tú no debes de esperar a que llegue el día en que vas a pagar cesantías para que cuadres todos los años de que le debes, no. Tiene que ser cada año, se cierra con el valor que corresponde a ese año. Debe reconocerse así. Y finalmente tenemos aquí, dice, de la cuenta 2815 corresponde a otros pasivos. Se sabe que son deudas con terceros de los cuales solo se tiene firmado una letra en blanco. Es decir, que como no tengo un soporte válido para el reconocimiento de esta deuda, yo no me la puedo reconocer en la totalidad. ¿Por qué? Porque no es, el documento soporte no es un documento de fecha cierta y no cumple con los requisitos. Recuerden que dentro del pasivo que se solicita que haya un título valor y que ese título valor sea documento de fecha cierta, que esté firmado por un notario o por un juez en el momento, en la fecha que tú prestaste ese dinero o bueno, en el que quedaste debiendo ese dinero en su defecto. Y de esta manera, miren aquí, llegamos ya a los valores fiscales de acuerdo a nuestro ejercicio. Tomen en cuenta que cuando hablamos de patrimonio, la verdad es más fácil el reconocimiento, a diferencia y las cosas que se deben de tener en cuenta en la parte de ingresos, costos y gastos, como lo miraron en la anterior clase. Y ahora que miremos impuesto de renta de personas jurídicas, se van a dar cuenta que es más cosas. Perdón, personas naturales se van a dar cuenta que son más cosas. Pero aquí en la parte de pasivos como más, en la parte de los activos y los bienes es más fácil. Aquí lo que nunca se deben de olvidar es que hablamos de propiedad. Porque a veces, ¿qué sucede? Las personas naturales es en donde más a veces se cometen errores. Dices que yo tengo un carro. Ese carro es mío. Listo, puede ser de él y uno, bueno, en cuanto lo compró, tiene la factura, registra, carro. Cuando por allá dices que ya vendí el carro. Y uno dice, pero ¿por qué no le reportan la venta del carro? No, es que ese carro no estaba a mi nombre. Estaba a nombre de mi hija, estaba a nombre del anterior dueño, etcétera. Entonces recuerde que cuando hablemos de activos es propiedad, que esté a nombre de esa persona, en escritura, en tarjetas de propiedad, en la factura que lo haya comprado, que aparezca a nombre de esa persona. Y ojo aquí, a veces las facturas aparecen a nombre de una persona, pero la propiedad está a nombre de otra. Entonces, busquen siempre el documento que certifique la propiedad de ese bien. Eso es lo que se debe de tener en cuenta y más que todo en personas naturales, porque con personas jurídicas, pues la base de donde registramos y donde tenemos los datos es directamente la contabilidad. Y ahí, para la contabilidad, tenemos norma contable y que también debemos ceñirnos a la norma fiscal. De esa manera, a veces los valores pues nos van a concordar en su gran mayoría. Miremos aquí cómo llenaríamos esta parte del formulario. Miren que el patrimonio dentro del formulario 110 está de la casilla 36 a la 46. Recuerden que el patrimonio en personas naturales solo hay dos casillas, una para total patrimonio bruto y otra para pasivos. Aquí lo discriminan cuenta por cuenta. Recuerden que cuando voy a pasar los valores aquí al formulario, pues tienen que ir redondeados a la cifra de 1000 más cercana. Tenemos efectivos y equivalentes. Vamos por la parte de inversiones o acciones. Cuentas y documentos por cobrar.
En esta parte tenemos la cuenta de clientes, la de anticipos. Esta de anticipos de impuestos y saldos a favor 1355 no se reconoce en esta casilla, solo las demás cuentas. Esa cuenta de anticipo de impuestos, que son las retenciones que nos hacen, va acá en la casilla 43, otros activos. Así lo dice el mismo formulario. Si gustan pueden leer el instructivo y ahí dice que esa cuenta va directamente en la de abajo. ¿Por efectos de qué? De que en exógena existe un formato que se reporta exclusivamente las cuentas por cobrar, que es el 1008. Entonces, en ese caso, si yo aquí sumo esos certificados de las cuentas, perdón, esos certificados de las retenciones que me practicaron, no me va a cuadrar con el 1008, porque en el 1008 no reporto las certificaciones de las retenciones que me practicaron, sino en otro formato aparte, que es el 1003. Entonces, por efecto de eso es que lo cambiaron. Entonces, ojo que todo esto, cuando hablamos de impuestos y en especial impuesto de renta y impuesto de renta de personas jurídicas, la mayoría de informes que se presentan, pues todos están relacionados los unos con los otros frente a la entrega por ejemplo, renta, los ingresos tienen que cuadrarme con los ingresos que reporté en IVA. La retención en la fuente que yo pagué, pues tiene que cuadrarme con las compras que yo estoy reportando deducibles en mi exógena y en mi impuesto de renta. O sea, todo va de la mano. Aquí nada va por aparte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo pues tener conciencia de qué es lo que estamos reportando. Ir verificando, ¿no? Son como salidas para ir determinando, bueno, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal las cosas. Y acá reporté esto porque acá me está saliendo otro valor. Como la manera de mirar. Tenemos aquí un total patrimonio bruto de 464.937.000. Los pasivos, por su parte, no tienen casilla en específico, sino que una en general. Entonces aquí sumo el valor de las obligaciones financieras, más los proveedores, más los costos y gastos, más las deudas, más el impuesto de renta, impuesto de industria, retención en la fuente, obligación, beneficios a corto plazo y retenciones y aportes de nómina. Pasivo total, 210.923.000. Total patrimonio líquido, 254.014.000. Vuelvo y le repito. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si de pronto por algún, no sé, algo en específico nos equivocamos aquí en un valor, que no eran 12 millones aquí, sino 20, yo qué sé. Hay que tener en cuenta que les puedo corregirla y esas correcciones del patrimonio, no me van a generar, no me van a generar ninguna sanción. ¿Por efecto de qué? De que las sanciones en impuestos se aplican cuando me aumenta el valor a pagar o me disminuye el saldo a favor. Esas son las opciones o los casos en los que efectivamente yo aplico sanciones, bien sea por corrección o, bueno, por inexactitud, bueno, la que tenga que hacer. Y el patrimonio no me afecta en liquidar y no me afecta en el cálculo del impuesto. Por lo tanto, si de pronto me equivoqué, yo puedo hacer esa corrección y no calcularía de esa manera ninguna sanción. Esa es como la ventaja que tiene ese cálculo del patrimonio fiscal. Y se da mucho, o sea, esos cambios se dan mucho, pero más que nada en personas naturales, porque les digo, las personas naturales tienden a olvidarse qué es lo que tienen, a veces no le presentan a uno todos los documentos, bueno, en fin, uno tiene que estar adivinando qué hizo con la plata y dónde tiene el dinero, porque con respecto a personas jurídicas, pues se tienen los saldos en contabilidad y ya se sabe que lo que está en contabilidad, eso es lo que tiene, punto. Entonces es mucho más fácil el reconocimiento. Y en general, patrimonio
Ya miraron que no hay muchos métodos aparte para calcular o cosas en específico o en especiales. Ya depende de cómo tú estés manejando NIF, la parte contable. De eso depende más. Porque si no, lo fiscal le dice el valor del costo en el que usted lo compró. Punto. Pare de contar. No hay ningún otro método ni tampoco cosas que realizar más de las que miramos en las acciones y las que miramos en la parte de los bienes raíces. Recuerden que la depreciación y el deterioro solo aplica para las personas que llevan contabilidad. Del resto no pueden hacerlo. O sea, personas naturales que no lleven contabilidad no pueden calcular ni depreciación ni deterioro. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, chicas? Profe, ¿nos va a compartir ese taller que está desarrollando? Sí, señoritas, porque en plataforma hay un taller similar de patrimonio para realizar para la siguiente clase en Vinas. De pronto, bueno, el que quiera trabajar solo, trabaja solo. Y el que no, lo realiza en Vinas. Entonces, en la parte de recursos, así como les coloqué el anterior de personas jurídicas, así mismo les voy a colocar este. ¿Listo? Cualquier duda, pregunta, me llaman y les estaré pues respondiendo. En la mañana estuve revisando el taller de personas jurídicas, pues sé que el plazo creo que es hasta hoy en la noche, a las 12, bueno, no sé. Mi pregunta es cómo les ha ido, qué les falta, porque solo una persona me ha entregado, las demás no. Si quisiera saber qué pasó, tienen dudas o ya más tarde lo suben. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien, profe. Profe, lo que pasa es que nosotros tenemos una pequeña duda. Dime. Es la del punto 7. ¿Qué dice? Espéreme, ya le digo, profe. Ay, no, se me bloqueó este computador. Ya. El punto 7 dice de los gastos no operación, no, mentira, ese no es, es el 6. De la cuenta de gastos diversos, el 80% corresponde a gastos de cafetería y restaurante. Y además, gastos para las celebraciones que han presentado en la entidad. Ya. Listo. Nosotros tenemos gastos Diversos. Ajá, gastos diversos para... Ay, espérenme. Gastos diversos. Tenemos gastos diversos de operacionales de administración, ¿no? Sí. Y tenemos gastos diversos de otros ingresos. No sabemos cuáles ingresos, cuáles diversos tenemos. No sé cuál tenemos que sacarle los. El de los ¿Cuáles? gastos. El de ingresos es ingresos y esos son ingresos no operacionales. El que tienen que tomar es el de los gastos administrativos. Ah, listo, profe. Ajá. Vale, profe. Muchas gracias. Esa era mi duda. Si tienen dudas, preguntas, por favor me dicen. Y Vale. espero que les vaya bien en el taller. Ojalá alcance a revisarlo y así ir resolviendo pues dudas antes de pasar ya en la siguiente clase a impuesto de renta de personas naturales. ¿Listo? Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Que estén bien. Igualmente, profe, muchas gracias. Hasta profe. luego. Profe, no se vaya a olvidar de compartir el primer Excel y porfa, los dos.